Hola a todos, en esta ocasión vamos a resolver la práctica 6.4 que tiene por título Ecuaciones de continuidad y de Bernoulli. El objetivo es utilizar las ecuaciones de continuidad y Bernoulli para analizar el movimiento de un fluido por una tubería cuya área de sección transversal varía. Ecuaciones de continuidad y Bernoulli. El movimiento de líquidos y gases por tuberías es muy común en la industria, la vida diaria y en los organismos de los animales y seres humanos. Incluso los cauces de los ríos representan especies de tuberías, pero no solo es de interés el flujo de ellos por tuberías. Así, el simple paso de aire a gran velocidad sobre techos ligeros puede provocar el levantamiento de estos durante los huracanes y el movimiento relativo entre el aire y las alas de los aviones origina una fuerza tensional. Todo esto puede ser analizado utilizando el modelo de movimiento de los fluidos para el cual se cumplen las versiones simples de la ecuación de continuidad de Bernoulli. Entonces aquí tenemos una pequeña imagen acerca del simulador. Después dice que accedan a esta dirección y viene una serie de pasos que hay que seguir. Para ello se les va a compartir una guía, tal y como la que se muestra aquí. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí accedemos a la liga. Vamos a darle clic. Entonces este es el simulador. Vamos a leer qué dice en la guía. Dice, punto número 1, aplicación de la ecuación de continuidad. En la parte inferior de la simulación hay un menú que permite modificar el radio del tramo izquierdo. Entonces vamos al simulador y aquí está el tramo izquierdo, ¿no? El radio, está el desnivel y está la velocidad. Ok. Después dice, permite modificar el tramo izquierdo de la tubería, la velocidad del fluido en él y el desnivel o diferencia de alturas entre los dos tramos. El radio de la parte derecha es fijo, es de 5. Sitúa el desnivel en cero. Pues vamos y ponemos el desnivel aquí en cero, ¿no? Pongo 0 y pongo 9. Y observen que cambió. Es un tubo horizontal donde no hay diferencias de altura. Y considera que el radio del tramo izquierdo y la velocidad del flujo en él son los indicados en el menú, es decir, 10 centímetros y 5 centímetros por segundo. Tengan mucho cuidado con las unidades. Se recomienda trabajar con el sistema internacional. A partir de la ecuación de continuidad predice cuántas veces mayor será la velocidad en el segundo tramo que en el primero. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer aquí es poner la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, ustedes recuerden, hay que usar MATLAB. Voy a poner MATLAB. La ecuación de continuidad viene siendo, voy a poner esto más grande, con un zoom de 400. Es el área 1, que sería la parte izquierda, el área 1, velocidad 1, perdón, igual a el área 2 por la velocidad 2. Y como en este caso tenemos tubos que son cilíndricos, podemos reducir esta ecuación a forma de radios. Escribir como R1 al cuadrado por B1 igual a R2 al cuadrado por B2. Y entonces con eso podemos deducir cuántas veces es mayor la velocidad en un lado que en el otro. Dice, a partir de la ecuación de continuidad predice cuántas veces mayor será la velocidad en el segundo tramo que en el primero. La velocidad 1 ya la conocemos y los radios también, de tal manera que la velocidad 2, si ustedes despejan, va a ser B1 por el cociente de radios, R1 entre R2 al cuadrado. Simplemente habría que sustituir, ¿sí? De tal manera que esto le va a salir 4, ¿sí? Lo vamos a poner de otro color, se recomienda ponerlo de otro color. Yo normalmente lo pongo de color rojo, es el color que les recomiendo que pongan en su documento. ¿Sí? Vamos aquí al documento y está. ¿Sí? Esto es lo que nos piden en esta primera parte. Después seguimos con la lectura. Contrasta tu predicción. Para ello, pon en marcha la simulación y observa el movimiento del líquido en los dos tramos. Pues pongo en marcha. Ahí está, miren. ¿Sí? Lo puedo revisar de este. Bueno, no me da la velocidad en el punto 2, pero ahorita vamos a cotejar ello.
¿Sale? Voy a poner nuevo. Seguimos de lectura. ¿Qué relación habrá entre las distancias recorridas por los extremos izquierdo y derecho de la porción amarilla y sus velocidades? ¿Hay alguna suposición implícita en tu respuesta? Determina las distancias recorridas por dichos extremos al cabo de cierto tiempo y calcula el cociente entre ellas. ¿Coincide el resultado con la predicción que realizaste anteriormente, es decir, con la de que la velocidad 2 es 4 veces la velocidad 1? Pues bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿sí? Si nosotros podemos hacer que esto recorra cierta distancia, ¿sí? Para cotejar esta cuestión, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos hacer que el recorrido sea de 30 al lado izquierdo, ¿sí? Aquí de 30 al lado izquierdo, fíjense, lo voy a parar donde llegue aquí a 30. Espero que sí llegue hasta 30. Ahí está más o menos, ¿no? 30. ¿Sí? O lo que podemos hacer es, pongo nuevo y ya que va a llegar a 30, le doy pausa e iniciar continuamente. Por ejemplo, aquí miren, puedo hacerlo así. Por ejemplo, aquí está en 20 y en 80. Observen que es 4 veces. 80 es 4 veces 20. Lo que hemos dicho anteriormente. Sí, dice, ¿qué relación habrá entre la distancia recorrida por los extremos izquierdo? Pues la relación es de 4 veces. Podemos decir que la distancia en 1 es 4 veces la distancia en 2. Tal y como observamos ahí. Y hacen una captura de pantalla y lo ponen aquí para cotejar. ¿Sí? ¿Hay alguna suposición implícita en tu respuesta? Pues recuerden que esto nos da pauta a decir que tenemos un movimiento con velocidad constante, ¿sí? Es por ello que podemos deducir esto. Si de hecho de las velocidades, si lo deducimos de las velocidades, observen. Recuerden que la velocidad es posición dividido tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si como es el mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, para la velocidad 1 sería posición 1 entre el tiempo. Y para la velocidad 2 sería x2 partido tiempo. Entonces, como v1 es 4 veces v2, de ahí se deduce que la posición 1 es 4 veces la posición 2. ¿Sí? De ahí lo pueden deducir. ¿Ok? ¿Hay alguna suposición implícita en tu respuesta? Lo que les acabo de comentar, que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Coincide el resultado con la predicción que realizaste anteriormente? Sí. La respuesta es sí. Aquí es sí. Ponerlo en rojo. Y aquí es, ¿qué suposición? Debido a que es un movimiento rectilíneo uniforme. Sencillito. Lo pongo en rojo. Ahí está. Dice, ¿cuál es la velocidad en el segundo tramo? Pues simplemente lo pueden calcular ustedes, ¿sí? Porque la velocidad en el segundo tramo, saben que V2 es 4 veces V1, y aquí les dicen que es 5, 5 por 4 pues sería 20, ¿no? Así de simple, ¿sí? ¿Ok? Y pues lo que pueden decir también aquí en la suposición que les están preguntando, ¿sí? Que el valor de la velocidad del fluido durante el tiempo t es constante, ¿no? Lo que habíamos dicho, que es un movimiento, es un MRU. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, muy bien. Continuamos con la lectura aquí en el documento. ¿Cuál es la velocidad? Pues ya les dije cómo calcularla. Vamos aquí en la segunda cuestión. Trabajo realizado sobre una porción del fluido. Introduce en el simulador desnivel de 50. Vamos al simulador. Me dice que pongamos 50, ¿no? Desnivel 50. 50 y pongo nuevo. Fíjense que ya cambió. En la simulación se han indicado con flechas roja y azul las fuerzas que actúen sobre las porciones izquierda y derecha de la porción del fluido. Aquí está, miren. Rojo y acá azul. Sobre la parte izquierda es rojo, parte derecha azul.
Esas fuerzas son ejercidas por el resto del fluido a cada lado de la porción. Pone en funcionamiento la simulación. ¿Qué signo tienen los trabajos? Entonces, si ustedes ponen, vamos a poner en funcionamiento, ahí está, miren, observen cómo va la flecha roja y la flecha azul, ¿no? Ahí está el trabajo de las fuerzas externas. Ok, ¿sí? ¿Qué signo tienen los trabajos realizados por dichas fuerzas sobre la porción del fluido? Pues el segundo término, ustedes observen que aquí el trabajo, si ustedes quieren calcular el trabajo, es una diferencia, ¿no? Trabajo de este lado y el trabajo de este lado. ¿Ok? Entonces, el trabajo, ¿sí? El trabajo, recuerden ustedes que lo pueden calcular como fuerza por distancia, ¿no? Pero aquí no nos dan las fuerzas, ¿sí? Pueden calcularlo como fuerza por distancia, ¿sí? Pero no nos dan la fuerza. Pero recuerden que la fuerza es, fuerza por distancia. Voy a poner delta X por desplazamiento. Pero no nos dan la fuerza, puedo poner presión área por delta X, ¿sí? Y aquí como tenemos una diferencia de trabajos, podemos poner que va a ser la presión del lado 1, área 1, ¿sí? Por el desplazamiento 1 y menos la parte 2. Aquí en lugar de poner 1 pongo 2, 1 pongo 2, 1 pongo 2. Voy a ponerlo de otro color. Observen ustedes que el segundo término tiene un signo negativo, ¿sí? Esto porque la fuerza se opone al desplazamiento del fluido. Miren, aquí qué pasa, pues se está oponiendo al movimiento del fluido, ¿sí? Y aquí esta parte es positiva, ¿ok? Entonces pueden comentar ustedes ahí, ¿no? Que el primer término de esta parte, P1 A1 delta X1, es positivo debido a que sigue la referencia que hacia la derecha es positiva, ¿no? ¿Sí? Y el segundo término izquierdo se opone al movimiento del fluido, ¿ok? Lo que pueden poner. Aquí yo se los pongo muy general para avanzar y que el video no se haga tan pesado. La escala que se muestra en la parte inferior de la tubería está graduada en centímetros. Aquí está, esta parte, ¿no? 10, 20, está en centímetros, ¿ok? Muy bien. Presiona nuevo. Dice que presione nuevo, ahí está. Vuelve a poner en marcha el simulador y páusala, por ejemplo, cuando el extremo izquierdo de la porción amarilla llegue a 30. A ver, vamos a ver ahí. Cuando empiece casi a llegar a 30, jóvenes, vamos a darles clic reiteradamente. Por ejemplo, aquí ya casi llega a 30, hago esto. Le doy dando clic así para que vaya avanzando despacito. Parece que ahí está. Ok, muy bien. Para lograr mayor precisión, puedes presionar el botón de pausa poco antes de que llegue que el extremo llegue a la división de 30 centímetros. Y luego hacer clic reiteradamente en dicho botón, que es lo que hicimos hace ratito. Será igual el volumen de fluido desplazado en la parte de mayor sección transversal de la tubería que el de menor sección transversal. Argumento respuesta. Bueno, la respuesta es sí. Sí. La respuesta es sí. ¿Y esto a qué se debe? Se debe que si el intervalo de tiempo, delta t, hay un volumen delta B1 de fluido que atraviesa la sección transversal A1. Entonces, en ese tiempo, en ese mismo intervalo de tiempo, un volumen igual de fluido debe atravesar la sección transversal A2. Es decir, a medida que va avanzando esto, una parte de fluido que está acá, miren, una parte de fluido que se va desplazando se va para el lado derecho, si ustedes observan, ¿sí? En la misma unidad de tiempo, ¿ok? Eso es lo que sucede. Si no fuese así, y digamos por la primera sección transversal pasara un mayor volumen de fluido que por la segunda, entonces debería ir acumulándose en dichas secciones. Es decir, si fuera un mayor volumen acá, se acumularía, ¿no? A esta parte, a la parte de derecha
o la parte izquierda pasaría algo, ¿no? Entonces aquí, como vemos que los volúmenes son iguales, pues se cumple esto. Incluso pueden hacer la demostración, pueden hacer el cálculo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo pueden hacer el cálculo? Pues simplemente, pues ver esa relación de volúmenes, ¿sí? Sí, y ponen lo que les comenté ahorita, ¿sí? Que en dicho intervalo de tiempo, un volumen delta V1 atraviesa la sección A1, y entonces en ese mismo intervalo, un volumen igual debe atravesar la sección transversal A2, ¿ok? Y lo pueden demostrar. Pueden decir, ok, ustedes parten de la hipótesis que los volúmenes son iguales, ¿no? Puse volúmenes con mayúsculas y el volumen, aquí digamos que es una circunferencia, sería pi, hasta pi, ¿sí? Por el radio 1 al cuadrado, por x1, que es la parte que avanzó, ¿no? La distancia. Y acá son iguales también, ¿no? Ahí está. Voy a poner un 2 aquí. Ustedes observen que los pi los puedo eliminar, ¿sí? Entonces, esto mismo lo copio, lo pego abajo, quito los pi. Ahí está. ¿Sale? ¿Qué más podemos hacer, jóvenes, aquí? Lo que podemos hacer, pues conocemos los radios, ¿no? Nos decían que, fíjense, uno es 10, ¿sí? Y habíamos dicho que el de la parte izquierda, ¿sí? El de la parte izquierda, sí, uno es 10 y el de la parte izquierda habíamos dicho, el de derecho es 5, aquí está, miren. 10 de izquierda y 5. Entonces, ya vamos poco a poco, ¿sí? Entonces, este es 10 centímetros. Cuidado con las unidades x1, ahorita vemos cuánto vale x1 por 5 centímetros también al cuadrado. Cuidado con las unidades. X2, pues hay que ver cuánto avanzó cada uno, ¿no? ¿Sí? Para 30, prácticamente son 120, ¿no? Aquí son 30 unidades, 30 centímetros lo que avanzó. Entonces le saqué ese 30, aquí está. Y en el otro es 120. Entonces, si ustedes hacen las cuentitas, ¿sí? Cuidado aquí que se me pasó poner el cuadrado, ¿sí? Si ustedes hacen las cuentas, pues 10 al cuadrado son 100. Por 30 son 3000. Y del otro lado, 25 al cuadrado son 25. Por 120 también son 3000. Entonces van a ver que 1 es igual a 1. Es decir, la parte izquierda es igual que la derecha. Entonces los volúmenes son iguales. ¿Sale? ¿Sí? De ahí sale. ¿Sí? Y hay que poner lo que les comenté. Aparte de poner las ecuaciones, lo argumentado, ¿no? Seguimos con la lectura. A partir de datos proporcionados por el simulador, calcula el trabajo neto realizado por la porción amarilla del fluido. En la parte superior izquierda, aquí está, de la ventana de la simulación se da la diferencia de presiones entre los extremos izquierdo y derecho de la porción considerada. Aquí está, miren, 4.919 pascales. Si tienes dificultad, contrasta con el resultado 2.2.3 del libro de texto. Sí, es decir, para que se vayan y se apoyen. Contrasta el resultado de tu cálculo con el reportado en el simulador en la parte inferior izquierda, que está aquí abajo, donde dice variación de energía cinética, variación de energía potencial y el trabajo. ¿Sí? Calcula el trabajo neto, pues simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes lo que tienen que hacer es poner el trabajo, ¿sí? Ustedes saben que el trabajo, pues simplemente se calcula con una diferencia de presiones, se pueden apoyar del libro, ¿sí? Saben que el volumen 1, ¿sí? O la variación de volumen, porque el volumen habíamos dicho que es el mismo, lo pueden calcular así, pi r1 al cuadrado x1, pi 0.10 lo puse en metros al cuadrado por punto 30, que es lo que avanzó. Si aquí está punto 30, vale 0.10 metros al lado izquierdo y nos sale ese volumen. Y simplemente por la diferencia de presiones, ¿sí? La diferencia de presiones, ¿sí? Entonces ponen ustedes la diferencia de presiones, si quiere ponerle nuevo, ¿sí? Este,
Ok, ahí está. Incluso si quieren ponerlo sin desnivel. Espérenme, a ver, sin desnivel, ahí está. Ahí está. Si lo ponemos sin desnivel es más sencillo, ¿no? Porque en el libro no usan el desnivel. Aquí pónganlo sin desnivel. Y espérense que llegue a 30 para cotejar. Observen que no hay variación de energía potencial. Ahí se me pasó el 30. De nuevo. Observen que no hay variación de energía potencial porque no hay cambios de altura. Ya voy a llegar a 30. Ahí está. Ok, observen que la diferencia de presión es 19. ¿Sí? Porque si ponemos con desnivel, ¿sí? Porque si ponemos con desnivel hay que tomar en cuenta la altura y esa ecuación no viene en el libro de texto. Sí la deducimos en clase, pero no viene en el libro de texto. ¿Ok? Entonces, espérenme. Ahí está. Entonces el trabajo, acá lo tengo. Aquí se lo pongo. Sería así. P1 menos P2, que es la diferencia de presiones, que es 19 pascales, por el volumen. Pascal metro cúbico nos da joule. ¿Sí? ¿En qué se interviene energía transmitida a la porción amarilla durante la realización de este trabajo? Es decir, pues, ¿qué pasa con este trabajo? ¿Sí? Entonces, el trabajo neto en dichas fuerzas, lo que sucede aquí, es igual al incremento de energía cinética, obsérvense. ¿Sí? Punto 18, 0.18. Si ustedes se van al libro de texto, de hecho, es el argumento con el cual se deduce la ecuación de Bernoulli, donde igualan el trabajo con energía cinética, que es el teorema del trabajo y la energía. Ustedes lo pueden revisar en el libro de texto para profundizar un poco más. Eso lo pondrán aquí. Y se calcula también la variación de energía potencial gravitatoria que tuvo lugar. Considera que el líquido es agua. A continuación, a partir del trabajo y la variación de energía potencial calculada por ti, determina la variación de energía cinética. Compara tus resultados con los del simulador. Entonces lo que pueden hacer cuando hay desnivel, ¿sí? Aquí cuando hay un desnivel, voy a poner 50, nuevo. ¿Qué tienen que hacer para calcular la energía potencial? Ok, para calcular la energía potencial, pues tienen que usar la masa, gravedad y altura. Entonces aquí el desnivel es de 50. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos. Voy a pararlo en 30 o en 20. Aquí en 30. Si en 30 lo paré, pues ¿qué tendrían que hacer? Ya tienen el trabajo. ¿Sí? Aquí tienen el trabajo, tienen la energía cinética. ¿Sí? Entonces la energía potencial, simplemente, si ustedes observan, ¿sí? Si ustedes observan, simplemente es hacer un balance energético. El trabajo va a ser igual a la energía potencial más la cinética. ¿Sí? Aquí te dice, calcule también la variación de energía potencial gravitatoria que tuvo lugar. Considera que el agua es líquida, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo es hacer el balance energético, ¿sí? Pueden hacer el balance energético y con eso calcularlo. O lo que se pide en sí es que ustedes hagan que la energía potencial es igual a masa, gravedad y altura. Entonces, en este caso, la masa, ¿cómo la calculo? La masa sería densidad, densidad por volumen. Ese volumen ya lo calcularon. Recuerden que la densidad son de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y el volumen, hace ratito lo calcularon. Acá está. 942 por 10 a la menos 3. Entonces se vienen para acá. Entonces hay que tener cuidado con las unidades. Vamos a ponerle todo en rojo. Ahí está. Entonces si ustedes hacen el cálculo, esto le va a dar 9.42 kilogramos. ¿Sí? Y entonces la energía potencial va a ser igual a 9.42 kilogramos 9.42 kilogramos por la gravedad, que es 9.8. Voy a ponerlo así para que sea más cómodo a la hora de analizar las unidades. Por la altura, que son 50 centímetros, 50 metros, igual, hacemos el cálculo. 9.42 por 9.8 por 0.50. Eso le va a dar 46.15.
Newton. Entonces, si ustedes cotejan, comparan 4615, y acá en el simulador dice 4626, eso es por la cuestión de las cifras significativas, ¿sí? O por usar todas las cifras, lo pueden hacer en Excel, es más sencillo. Dice, a continuación, a partir del trabajo y de la variación de energía potencial calculados por ti, determina la variación de energía cinética. Pues simplemente es hacer un balance energético, jóvenes. Que el trabajo va a ser igual a la variación de energía cinética. Es una conservación de energía simplemente. Que todo ese trabajo se traslada, ¿no? Entonces, como ustedes ya conocen energía potencial y conocen el trabajo, pues nomás despejan y calculan energía cinética, ¿no? Y con eso van y cotejan, comparan con el simulador, ¿sí? Ustedes ya tienen el trabajo, ¿sí? Que fue, bueno, en este caso, en este caso lo calculamos, el trabajo anterior, lo calculamos para cuando no haya desnivel. Cuando haya desnivel, pues simplemente, en lugar de poner la presión que puse aquí, 19 porque lo puse horizontal, ustedes van a poner la que les pongan ahí cuando hay desnivel, ¿no? En este caso serían 49,19. ¿Sí? Incluso lo pueden poner aquí para que vean. 49,19. Y hacen el cálculo. 49,19 por 9.42 exponente a la menos 3. 46,33 joules. ¿Qué es lo que viene en el simulador? ¿Sí? 46,44 por las cifras significativas. Lo pueden hacer en Excel, repito. Y ahora sí, hacen el balance energético y listo. Seguimos con la lectura. La transformación de energía tiene lugar también, puede ser interpretada desde el punto de vista molecular. Una pequeña parte del fluido próxima al extremo izquierdo de la porción amarilla, al cabo de cierto tiempo, se encontrará en el extremo derecho de dicha porción. ¿Dónde es mayor su presión? ¿Próxima al extremo izquierdo o al derecho? ¿Qué significa esto acerca de las separaciones en medio de las moléculas de esa pequeña parte de los extremos izquierdos? ¿Qué significa respecto a la energía interna de ella? ¿En qué se transforma la energía interna de esa pequeña parte al desplazarse del izquierdo al lado derecho? Entonces, estas son cuestiones moleculares. Entonces, próximo al extremo izquierdo, lo que pasa es lo siguiente, ¿sí? Y se los voy a poner. No lo voy a poner aquí. De aquí ustedes pueden deducir las respuestas. Próximo al extremo izquierdo, lo que pasa es lo siguiente, jóvenes. Merlin Times. Ok. 12. Ok. Próximo al extremo izquierdo, sabemos que el agua debe acelerar debido a la ecuación de continuidad, por lo que una cantidad positiva de trabajo se realiza sobre ella. Así, la cantidad de trabajo que realiza la fuerza debido a la presión en el lado izquierdo debe ser más grande que la cantidad de trabajo que realiza la fuerza debido al lado derecho, si no, no avanzaría. Dado que P1 en el lado izquierdo empuja la región sombreada en un área superficial A más grande, el trabajo que se hace o que hace el agua en el lado izquierdo será más grande, aun si las presiones son iguales en ambos lados. Pero la distancia D, a través de las cuales actuarán las fuerzas, también serán diferentes. Cuando la porción de agua entre la constricción más angosta se alargara, y la fuerza de presión del lado derecho P2 se ejercerá sobre una distancia mayor que la distancia de presión del lado izquierdo. Estos dos factores de confusión se cancelan, pues el volumen total de la porción de agua es el mismo durante todo el recorrido, ¿no? Y aquí pues pueden seguir leyendo. ¿Ok? Entonces la presión debe ser, la presión que hace es una fuerza de presión, ¿sí? Que las va a ir acercando un poco más a las moléculas, ¿sí? Ahora, con respecto a la energía interna, ¿qué significa? Las fuerzas de presión puede a las moléculas acercándolas más, aumentando por lo tanto la energía potencial interna, es decir, para que haya más interacciones, ¿sí? ¿Y en qué se transforma este tipo de energía interna? Lo que nos preguntan. Se transforma en energía mecánica. Es decir, las interacciones entre las moléculas colisionan tanto que esa cuestión microscópica, como se observa a nivel macroscópico, aquí está, energía mecánica. ¿Qué tipo de energía mecánica? Potencial y cinética. Pues recuerden ustedes que las energía mecánica están implícitas la energía cinética, potencial gravitacional y potencial elástica. Entonces, eso es lo que pasa.
Y ustedes pueden aquí llenar los rubros, ¿no? Dice aplicación conjunta a la ecuación de continuidad a la ecuación de Bernoulli. En la simulación se ha representado el principio de funcionamiento de una instalación denominada tubo de Venturi, que permite calcular las velocidades de fluido en dos tramos de una tubería de diferentes secciones transversales, con solo medir la diferencia de presión entre ambos tramos y conocer el radio de los tubos y la densidad del fluido. Escribe las ecuaciones de continuidad de I. Bernoulli para estos dos tramos. Ellas constituyen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La velocidad es V1 y V2 del fluido en cada tramo, que pueden resolverse para obtener ambas velocidades. Demuestra la expresión, es decir, esta expresión la tienen que demostrar ustedes. Simplemente toman la ecuación de continuidad y la de Bernoulli. Ustedes tienen que tomar estas dos ecuaciones, ¿sí? Y hacer álgebra, ¿no? ¿Sí? Estas dos ecuaciones y empezar a hacer álgebra. Observen que Y1 y Y2 pues son igual a 0, si es un tubo de Venturi, porque no hay diferencias de altura. Entonces estas las pueden eliminar. Adiós y adiós. ¿Ok? Y empezar a jugar con las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, de esta ecuación pueden despejar B1 y lo sustituyen acá y empiezan a hacer el álgebra. ¿Ok? Ya que hagan esto, si esto lo van a hacer ustedes a partir de álgebra, primero pueden hacerlo con lápiz y papel y después lo pasan acá. Pero simplemente de esta ecuación de la 613, despejen B1, lo sustituyen en la 614 y hacen el álgebra, ¿no? Y van a llegar a esta ecuación. A esto es lo que tienen que llegar. Ya que lleguen a esta ecuación, van a usar esa fórmula para calcular B2 considerando el tramo izquierdo que es de 20. Entonces, tubo de Venturi, es decir, no hay para cotejar. Y les dicen que el tramo izquierdo sea de 20 centímetros. Dice que el radio. Considerando que el radio del tramo izquierdo es de 20, ahí está. ¿Sí? De 20 y la velocidad del fluido es de 10. Aquí ponemos 10. ¿Sale? Y hasta ustedes le dan ahí y lo dejen que avance cierta distancia, ¿no? La densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Recuerda que el radio del derecho está fijo, que es de 5. Aquí está, miren. 5. El dato de la diferencia de presiones está en la parte superior izquierda, 19 pascales. Entonces simplemente tienen que hacer los cálculos y cotejar. ¿Sí? Aquí dice, utiliza el resultado que obtuviste, calcular la velocidad del fluido en el primer tramo y contrastarlo con el resultado con el valor de 10 centímetros implícito en la simulación. ¿Sí? Ok, entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Contrastar simplemente. Está muy, pero muy sencillo. ¿Sí? Ya que obtengan esa velocidad, por ejemplo, van a tener B2, ¿sí? Y B1 lo pueden calcular con la ecuación de continuidad, ¿sí? Con la ecuación de los radios. R1 al cuadrado, B1 al cuadrado, que le escribí al inicio. Acá está. Con esta ecuación, ya que calculan la velocidad a partir de la combinación de la ecuación de continuidad y Bernoulli, que es esta, se regresan y calculan B1, ¿sí? Y con eso van a cotejar de que sea 10, ¿sí? ¿Sale? Es decir, digamos que 10 no lo conocen, ¿sí? Está aquí, pero digamos que no lo conocen, calculan B2 a partir de parámetros de área y diferencia de presión y densidad. Ya que calculan B2, se regresan a la ecuación de continuidad que la escribimos al inicio. Sí, aquí está, B2, ¿sí? Aquí tienen los radios B1, R2 y B2. Ya que tengan B2, tienen los radios, calculan B1 y les tienen que dar 10, que es lo que pusieron ustedes. ¿Sí? Y con esto finalmente pues terminamos, ¿no? Entonces pues aquí está la guía, les voy a compartir el video para que lo revisen ustedes y lo hagan paso a paso.